Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy hablamos de sexo. Tengo como invitada a Laura Cámara, sexóloga, enfermera y matrona y autora del libro Desearte. Nunca habíamos tocado tan directamente el tema del deseo sexual en el podcast y no solo es un tema muy interesante, sino que el deseo sexual no deja de ser un reflejo de una buena salud y no solo buena salud física, sino también emocional y por eso es tan importante. Hablamos de las distintas dimensiones del deseo sexual, la física, la emocional o afectiva y la social o cultural. Empezamos viendo cómo la salud física influye sobre el deseo sexual, el impacto de las hormonas, las pastillas anticonceptivas y otros factores. Pasamos después a aspectos más emocionales o psicológicos como el miedo o las inseguridades. Y exploramos también la influencia cultural sobre el deseo y cómo ha ido cambiando con el tiempo. Tras este análisis inicial pasamos a la práctica y Laura nos da ideas para mejorar el deseo y las relaciones y aquí hablamos de fantasear, tocamos el controvertido tema de la pornografía, de la literatura erótica, de la utilidad de planificar las relaciones y mucho más. Y por último vemos cómo evoluciona el deseo con la edad, por ejemplo a partir de la menopausia en el caso de las mujeres. En definitiva, una charla muy completa y novedosa, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista y conectado con la temática de hoy, quiero hablaros de la línea de salud íntima de WeBotanics, patrocinadores habituales del podcast. Esta línea se llama Canagin e incluye productos como una crema íntima y un lubricante. Y por supuesto tienen otros muchos productos como su línea Calmia, con productos como Calmia Día y Calmia Noche, con ingredientes como ashwagandha o melatonina. Tienen también una línea de colágeno de calidad y mucho más. Podéis echar un vistazo a todos estos productos en webotanics.com, deletreo webotanix.com y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y una novedad importante es que ya está disponible Invicto Ilustrado, que tiene el mismo texto de siempre, pero con una maquetación mucho más bonita, en tapa dura y enriquecida con las ilustraciones de Alex Maese, un artista visual con gran capacidad para transformar conceptos complejos en ilustraciones sencillas. Esto no solo hace que sea mucho más atractivo visualmente el libro, sino que las ilustraciones ayudan a aclarar los conceptos y lo hacen más accesible a un público adolescente. Por todo lo anterior es también la versión ideal para regalar y lo podéis encontrar en tiendafitnessrevolucionario.com todo junto o también en Amazon si buscáis Invicto Ilustrado o siguiendo el enlace de las notas del episodio. Y nada más, damos ya la bienvenida a Laura Cámara. Bienvenida al podcast, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, es un placer charlar contigo y además sobre un tema que nunca había cubierto así tan directamente en el podcast, que es el del deseo sexual. Aunque hablaremos de más cosas ligadas con el sexo, pero el deseo será como el hilo conductor, ¿no? Así que empecemos por algunas definiciones de conceptos que a veces se confunden. Vale. ¿Cómo se definen y en qué se diferencian el deseo, la libido y la atracción? Sí, bueno, realmente se podrían utilizar prácticamente como sinónimos deseo sexual y libido, ¿no? Es verdad que a mí me gusta muchísimo más hablar de deseo sexual, pero bueno, si tuviera que definirlo, básicamente sería el deseo es aquello que te apetece, es tener ganas de, en este caso, de tener actividad sexual o actividad erótica o relaciones sexuales, lo podríamos decir de muchas formas. La libido también, ¿no? Se refiere a eso, pero es verdad que la palabra libido viene pues del latín que significa pulsión. Y a mí me recuerda, no sé si es una cosa mía, pero a mí me recuerda como mucho más a una palabra que tiene que ver con el instinto, ¿no? Con algo biológico, con algo como mucho más animal. Y yo huyo bastante de considerar el deseo sexual como únicamente un aspecto biológico, ¿no? Entonces me gusta más utilizar deseo sexual porque me parece que es más completo o por lo menos a mí se me ajusta más. Y lo que sería la atracción sería pues este deseo sexual dirigido a algún objeto en concreto, ¿no? Alguna persona o incluso decir, bueno, pues siento atracción sexual por las mujeres o por los hombres, ¿no? O por una persona. Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando este deseo sexual se focaliza en un enamoramiento, en una persona concreta, pues sentimos atracción hacia esa persona. Sería quizá conceptos que se entreligan un poco, aunque no son exactamente lo mismo. Bueno, pues aclarados esos matices y centrándonos en el deseo sexual, planteas como 3 grandes categorías de factores que influyen en él, ¿no? Estarían primero los puramente fisiológicos, ¿no? Quizás hacías mención a esa libido, que es la parte más biológica, que por supuesto que influye, pero mencionas también en el libro el papel de los factores psicológicos /emocionales /afectivos y, por último, los aspectos sociales o culturales, ¿no? Y quiero que hablemos de los 3 factores, pero empezando por lo puramente
puramente fisiológico o biológico, ¿qué aspectos condicionan el deseo y qué alteraciones pueden ocurrir aquí? Sí, sí, o sea, realmente como todos los aspectos de la salud, yo creo, la sexualidad es una dimensión que llamamos biopsicosocial, ¿no? Que es exactamente esto que has explicado. La parte biológica obviamente tiene que estar y tiene que funcionar bien, ¿no? Sería esa parte de las hormonas sexuales. Es decir, por ejemplo, durante la infancia tenemos estas hormonas sexuales apagadas, por decirlo de alguna manera, y a partir de la adolescencia se ponen en marcha, ¿no? Todos esos aspectos relacionados con los estrógenos, la testosterona, por ejemplo, pero también aspectos que tienen que ver con neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, es decir, toda esta parte, digamos, de engranaje biológico de hormonas y neurotransmisores necesitamos que estén funcionando bien para el deseo sexual. Después estaría la parte más emocional o psicológica, que sería cómo cómo nuestro cerebro interpreta aquello que tiene que ver con el sexo. Pues, por ejemplo, si las experiencias que tengo me hacen sentir bien, si disfruto con lo que hago, o por el contrario, pues estoy incómoda, o el sexo supone algo como más aversivo, del que, bueno, pues no estoy cómoda, o del que quiero más bien huir o protegerme de alguna forma, ¿no? Todo ese entramado psicológico que se va formando a lo largo de nuestra vida, ¿no? El cómo los aspectos del sexo se van a relacionar de una manera emocional o psicológica con una persona, se va construyendo a lo largo de la vida. Y luego estaría toda la parte social, que es súper importante, que quiere decir que del sexo, de alguna manera, aprendemos, ¿no? Y aprendemos a través de esta educación sexual o de la no educación sexual, depende de cómo lo queramos ver, que quiere decir que socialmente, en este momento de nuestra vida en el 2024, nosotros sabemos qué es lo más o menos aceptable en cuanto al sexo, sabemos pues que de alguna forma ahora mismo todo lo que tiene que ver con la sexualidad podría ser muy diferente, por ejemplo, lo que vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Es eso que hacemos de aprender a través del aprendizaje social. En sexología es muy importante entender que todo lo que tiene que ver con la sexualidad se aprende a través de la socialización de género. Es decir, que yo aprendo que mi sexualidad tiene que ser de una determinada forma por el hecho de ser mujer, ¿no? Y al igual les pasa a los hombres. Se construye en torno a lo femenino y lo masculino. Y esto tiene mucha, mucha importancia porque de ahí se van a derivar pues, muchos de los comportamientos y también problemas que vamos a tener en el área de la sexualidad. Por ejemplo, por si alguien dice, bueno, ¿y qué querrá decir eso? Pues, por ejemplo, seguramente mi abuela no podría permitirse en su época expresar deseo hacia un hombre con libertad, como a lo mejor lo puede hacer una mujer hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que está socialmente bien visto que haga? Cómo la sexualidad femenina, por ejemplo, en los últimos tiempos ha tenido como un revuelo, ¿no? En cómo de repente me puedo sentir libre en algunas cosas que antiguamente no. Todo lo que tiene que ver con el deseo se expresa teniendo en cuenta que vivimos en un momento determinado, en una cultura determinada y esa es esta parte social que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Sí, sí. Por lo que has explicado, creo que podemos hacer un símil bastante bueno con el hambre o con el apetito no sexual en este caso. Totalmente. Que tiene también aspectos puramente fisiológicos mediados por hormonas y por ciclos de recompensa neuronales, bla, bla, bla. Y esto nos hace buscar comida, pero también la comida tiene aspectos sociales, de conexión con los demás, o de uso de la comida como refugio emocional y, por supuesto, también la comida como expresión cultural, ¿no? Y creo que algo similar ocurriría aquí en esos tres niveles. Sí. Yo creo que no hay ningún aspecto de la salud que no se interrelacione en estas tres patas, ¿no? Por decirlo así, el aspecto biológico, psicológico y social, evidentemente. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos para realmente abordar de una forma global el aspecto X de la salud, en este caso la sexualidad. Así es. Y por cerrar la parte fisiológica, pues hay que entender que la salud física influye en todo, ¿no? Y por tanto, si no llevas buenos hábitos, si no duermes suficiente, si no comes bien, si no haces un mínimo de actividad física, pues es probable que tampoco estés bien a nivel hormonal y aunque no haya ningún problema con tu pareja y todo esté bien a nivel social, digamos, pues que no tengas ese deseo, que no sepas achacarlo a nada en concreto,
pero el hecho de que la parte física no esté cuidada, pues puede generar problemas. Y el primer paso sería asegurar esta salud física base, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, está estudiado, pues, por ejemplo, cómo el sueño afecta al deseo sexual. Sabemos que si somos capaces de descansar más, vamos a tener mejor deseo sexual, y también la actividad física está relacionada con una mejor excitación y un mejor deseo. O sea que, evidentemente, y yo muchas veces veo en consulta gente que está pasando por procesos de salud, recuperándose de procesos tan intensos en todos los sentidos como puede ser un cáncer, por ejemplo, en donde el deseo se va a ver afectado. Pues ¿por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que el deseo sexual va a ser algo para el cual tenemos que tener una energía sobrante, ¿no? Es decir, primero vamos a priorizar encontrarnos bien, poder alimentarnos, poder dormir, poder hacer un montón de funciones básicas, y luego ya, si me sobra energía, me podré dedicar al deseo sexual, ¿no? Entonces hay muchos contextos en los que es normal que el deseo está un poquito más apagado, precisamente porque no nos encontramos bien en términos de salud. Sí, sí. Claro, hay que entender que para nuestro cerebro lo primero es la supervivencia y lo segundo es la reproducción. Y por tanto, si siente amenazas a la supervivencia o que no se dan las condiciones de salud básica para procrear, pues no va a motivar ese deseo, ¿no? Exacto. Y conectado con de hecho, esto, perdona que sí, te sí, corte, sí. por si puede, que de hecho esto es interesante, por ejemplo, como una hormona, por ejemplo, como sería la prolactina, que es una hormona muy relacionada con el estrés, también que se segrega en altas cantidades, por ejemplo, durante la lactancia materna, como la prolactina, por ejemplo, está directamente ligada al bajo deseo sexual. Es decir, cuanta más prolactina tenemos, peor es el deseo sexual, ¿no? La prolactina es una hormona que se considera neuroprotectora, por ejemplo. Es decir, sabemos que si tenemos muy alta la prolactina es porque en algún momento estamos pasando por un periodo como de estrés, por decirlo así, ¿no? Es decir, una hormona que va a cuidar de esta neuroprotección en periodos de estrés, y consecuentemente baja el deseo sexual. O sea que todo está un poco ligado, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, en los hombres se ha visto que al ser padres durante varios meses se reduce la testosterona, ¿no? Que en parte tiene que ver con dormir menos, con más estrés, pero se ve también en animales en la naturaleza, como que tras tener descendencia, en el caso en el que los padres se involucran en la crianza, como es el caso de los humanos, pues la naturaleza reduce la testosterona y el deseo para que se centren más en la descendencia que ya existe, que ya tienen, y menos en nuevas oportunidades de apareamiento, ¿no? Sí. Pero bueno, profundizando en el tema fisiológico, es evidente que las hormonas juegan un papel importante en el deseo sexual, y comentas en el libro que en el caso de las mujeres las pastillas anticonceptivas podrían reducir el deseo, ¿no? ¿Qué evidencia hay de esto y cómo lo ves? Sí, esto es bastante controvertido, porque ahora estamos en un momento quizá que las pastillas anticonceptivas están como muy en entredicho, ¿no? De repente muchas veces me piden que me posicione en ¿qué te parecen las pastillas? Pues mira, las pastillas anticonceptivas no son ni buenas ni malas, son una opción individual en cuanto a uso de un método anticonceptivo. Muchas veces son muy necesarias para ciertos tratamientos, y es verdad que supusieron una desvinculación del sexo con la maternidad, cosa que fue totalmente revolucionaria y estupendo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de que es un medicamento, de que tiene un efecto en nuestro cuerpo, que es un efecto que buscamos, es decir, una alteración del ciclo menstrual. Lo que quieren las anticonceptivas de alguna forma es anular el ciclo menstrual y poner un poquito nuestras hormonas como más planas, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Entonces, es un medicamento que incide directamente en las hormonas sexuales. Esto está estudiado, pero está estudiado un poco a medias, ¿no? Es decir, sabemos, por ejemplo, que los anticonceptivos tienen acción sobre, por ejemplo, una hormona que se llama SHBG, que es una hormona transportadora de la testosterona. Lo que hace esta hormona es que cuanto más hormona tengo de esta hormona, menos testosterona disponible voy a tener. Y esto tiene una afectación al deseo, también a la capacidad de excitación, a la capacidad, por ejemplo, de fantasear. Es decir, que sabemos que las pastillas anticonceptivas o los anticonceptivos hormonales tienen incidencia, o sea, afectan al deseo sexual. ¿Qué pasa? Que está muy poco estudiado en qué medida, cuánto, en todas las mujeres o no. Entonces, sí que se ha visto que no todas las mujeres van a responder igual a estas pastillas anticonceptivas. Hay mujeres que con muy poquita variación de esta hormona ya notan grandes efectos en su deseo sexual, y hay mujeres que te dicen, yo es que noto una disminución del deseo desde que estoy tomando las anticonceptivas, y en cambio hay otras mujeres que no lo van a notar tanto. También sabemos, además, hay estudios que nos dicen que incluso cuando suprimimos la anticonceptiva,
esta hormona sigue alterada durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Pues yo siempre les digo, mira, ¿qué os puedo decir? Pues que, si notas este efecto, oye, pues no estás loca, que es que esto puede pasar, ¿no? Es decir, que también hay que validar un poco el efecto secundario que una puede notar ante un medicamento que está registrado, que no es nada raro. Luego, pues, si a ti te compensa o no este efecto secundario. Es decir, si yo voy a utilizar esta pastilla anticonceptiva como un método anticonceptivo, como digo, como un medicamento, pues quizá voy a tolerar ciertos efectos secundarios porque me compensa, ¿no? Ya está, o sea, lo asumo, me la tomo igual porque para mí en este momento pues es un buen método, genial también, ¿no? Pero bueno, hay veces que estos efectos secundarios realmente crean mucho malestar. Es decir, si voy a utilizar un método que me está bajando mucho el deseo sexual, que a veces también afecta un poco la lubricación, no me siento cómoda, pues igual lo puedo poner en una balanza porque hay otros métodos anticonceptivos que quizá no vayan a tener estos efectos secundarios, ¿no? Entonces yo creo que hay que individualizar mucho. Respecto a esto, por ejemplo, es curioso cómo las mujeres con respecto a los anticonceptivos hormonales son capaces de tolerar unos efectos secundarios que están descritos, que están ahí y aún así, no sé, se venden por millones los anticonceptivos hormonales, o sea que se toleran con relativa facilidad estos efectos secundarios. A veces preguntan sobre la píldora masculina, no sé si has escuchado hablar de que hay el anticonceptivo masculino, ¿no? Realmente el anticonceptivo hormonal masculino está inventado y es un fármaco que reduce la testosterona. Lo que pasa es que no tienen muy claro a ver cómo lo van a comercializar, porque claro, el efecto secundario principal que tiene es que afecta a la libido y que afecta a la erección. Entonces, claro, esto es un efecto secundario bastante... Es anticonceptivo porque te quita todas las ganas. Entonces. Claro, o sea, esto, fíjate cómo a la hora de poner en marcha, de vender este anticonceptivo masculino, se tiene muy claro que estos efectos secundarios no van a ser bien tolerados por los hombres, ¿no? Joder, ¿cómo me voy a tomar un anticonceptivo si me va a bajar la libido y me va a bajar la erección? Y lo entiendo, ¿eh? Pero en cambio estos efectos secundarios se toleran, son muy permisivos, ¿no? En las mujeres. Y a mí esto me parece cuanto menos curioso, ¿no? Sí, sí. Aunque bueno, hay un contraargumento ahí, sabes que algunos fármacos para prevenir la caída del pelo, como finasteride, dutasteride, pues pueden reducir también el deseo en algunos hombres. No es un síntoma muy común, pero en algunos casos sí ocurre y en estos hombres pues tienen que elegir, ¿no? O quedarse calvos o reducir el deseo sexual. O sea que también está la disyuntiva en el mundo masculino. Sí. También hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Así es, hay que valorarlo todo. Y bueno, por cerrar el tema de las pastillas anticonceptivas, la idea no es meter miedo tampoco, pero en mujeres que puedan estar experimentando bajo deseo y que estén tomando la píldora, pues que sepan que puede ser una posible causa, entre otros muchos factores, ¿no? Sí, puede ser algo a valorar, sí. Y pasando a ese segundo nivel de factores más psicológicos o emocionales que decíamos antes, haces hincapié en el libro en el miedo como un factor que claramente reduce el deseo. ¿A qué te refieres y qué miedos principales te transmiten las mujeres en consulta y cómo se pueden afrontar? Claro, sí. Pues mira, si quieres podemos contar un poco el por qué el miedo afecta tanto a la respuesta sexual. Es decir, digamos que en nuestro cuerpo tenemos como dos sistemas que regulan toda la respuesta sexual. Uno sería el sistema que se llama parasimpático y el otro el simpático, ¿no? Tienen estos nombres. Uno está relacionado con el sistema de la calma, ¿no? De oye, estoy cómoda, yo sería como la metáfora de un prado, no sé, ¿no? Dándote una brisa, un sol que te calienta, estás a gustísimo. Y el sistema simpático, en cambio, sería un sistema que se pone en marcha cuando algo de repente nos activa el sistema de la huida, ¿no? Algo que me da cierto miedo, me dice, oye, sal de aquí, que esto es peligroso, ¿no? Este sistema simpático, que también tiene que ver con la adrenalina y demás, a veces pensamos las relaciones sexuales tendrán que ver con algo como muy, muy de adrenalina, ¿no? Porque pensamos esto es como pasión, como fogoso y pensamos esto va a ser muy, muy, muy de adrenalina y al revés, ¿no? Las relaciones sexuales, la respuesta sexual, el deseo, la excitación, la lubricación, se van a dar cuando estamos en el sistema de la calma, ¿no? Cuando el sistema parasimpático, que es este de la calma, está activado. ¿Qué pasa? Pues que cuando se nos activa el otro, el del estrés, el de la huida, pues la respuesta sexual muchas veces se bloquea.
¿Qué miedos, qué cosas nos pueden activar este sistema de huida? Pues efectivamente, pues estos miedos, ¿no? Estas pequeñas alarmas que se nos encienden, un pilotito rojo que de repente hace pip, pip, ¿no? Huye, esto no, por aquí no, ¿no? Pues mira, el miedo más frecuente que yo veo en las mujeres es el miedo al dolor. Yo veo muchas mujeres con patologías que dan dolor en las relaciones sexuales y el dolor es un claro ejemplo de esto me va a doler, esto no va a ser placentero, lo voy a pasar mal, con lo cual ahí se nos activa, ¿no? Fijaros que no estoy hablando de miedos que a lo mejor alguien dice, bueno, las mujeres miedo a tema de abusos sexuales también, no digo que no, pero a veces no estamos hablando de situaciones tan traumáticas o aversivas, sino pequeños miedos, ¿no? De situaciones... Sí, en el contexto de una pareja normal. Exacto, sí. Y esto está muy relacionado con esta educación sexual de género, ¿no? Los hombres también tienen muchos miedos, otros, pero quizá el miedo a fallar, el miedo a no saber, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que los hombres tienen que de alguna forma llevar la voz cantante, dominar la situación, saber llevar a sus, en el caso de las relaciones heterosexuales, ¿no? Llevar a sus parejas al orgasmo o al placer. Pues ese miedo a fallar, ese miedo a hacer el ridículo, miedo a que falle la erección, esto es un gran miedo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo estoy constantemente pensando voy a fallar, voy a fallar, voy a fallar? Profecía autocumplida, ¿no? Exacto. Se activa ese sistema de alarma y ahí pues no, falla todo, ¿no? Entonces, el miedo que quizá yo más representado tengo en mi día a día es el miedo al dolor, pero para las mujeres puede haber muchos otros, ¿no? También el no cumplir, el no poder tener relaciones sexuales como se espera, muchas cosas que tienen que ver con este aprendizaje, ¿no? Y también probablemente inseguridades como el propio cuerpo, ¿no? Sí, se me van a ver las estrías o se me van, ¿no? Esas cosas pasan. Y fíjate que miedos más cotidianos, pero que de repente hacen que en vez de estar tranquilos, inmersos en esta situación de placer, donde tenemos que dejar que el cuerpo fluya y que funcione sin estrés, le añadimos un montón de mensajes estresantes, ¿no? De este tipo, ¿no? Sí, es importante esto. Bueno, pues entendiendo todo lo anterior, pasemos ahora a lo práctico y sabiendo que no hay varita mágica y que va a depender mucho de las causas individuales, pero ¿qué estrategias suelen funcionar bien en tu experiencia y que tengan una aplicación bastante general? Para mejorar este deseo, me refiero. Sí, como tú dices, no hay tips, ¿no? Porque a veces la gente, 5 tips para mejorar. Bueno, esto es bastante complejo, ¿no? Sí, eso está bien para TikTok, pero... Exacto. Pero es complejo. Pero si tuviera que decir algunos, diría pues que entender que el deseo no es algo que fluya de una manera sin prestarle atención, ¿no? Pensamos que el deseo es como que va a venir en cualquier momento y sobre cualquier cosa, y no es verdad, ¿no? El deseo es una cosa que se puede trabajar, que se debe trabajar y que va a fluctuar a lo largo de la vida. No es lógico pensar que yo voy a tener el mismo deseo sexual con 18 años, con 30 que con 50, ¿no? O que no se va a expresar de la misma manera, y eso lo tenemos que asumir como una cosa que es lógica y normal. Una cosa que también decíamos antes, el deseo no va a funcionar por encima de todo, ¿no? Es que va a funcionar cuando tengo el sistema de supervivencia cubierto, ¿no? Más allá de la enfermedad, del estrés, de la mala relación de pareja, de la mala salud, pues el deseo no tiene cabida. Y esto es importante, porque a veces queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Dame tips o ideas para mejorar mi deseo, cuando a lo mejor estamos, no sé, ¿no? Pues comiendo mal, durmiendo fatal, con una relación de pareja pésima. Yo siempre le digo a la gente, el mundo está lleno de parejas que no se separan, pero que no están bien, ¿vale? Seguimos funcionando en un marco de pareja en el que, bueno, pues a lo mejor nos cabría plantearnos otras cosas o trabajar en la pareja primero para luego reactivar el deseo, ¿no? Y también saber que no hay píldoras mágicas en cuanto a tratamientos. Esto es importante porque la gente quiere a veces, seguro que te pasará, como soluciones milagrosas, y si me la puedo tomar en una pastillita, mejor. El mínimo esfuerzo. Entonces, claro, ahora mismo para el deseo sexual femenino no existe una píldora que vaya a hacer que el deseo de repente mejore, ¿no? Es algo multifactorial, que tenemos que ver de dónde podemos mejorar, y a veces hay que tirar un poquito de aquí y un poquito de allí, y no tenemos un remedio ahí como que te puedas tomar una pastilla al día, oye, y estupendo todo. No existe eso, ¿no?
Y si algo es muy, muy rentable, pues te puedo decir que es muy rentable trabajar en la mente, en la fantasía. El que nuestra mente pueda ser capaz de poner erotismo en nuestra mente, ¿no? En crear esos recuerdos, en crear imágenes, historias, algo que tenga que ver con tu erótica, que conecte con la fantasía. Esto es muy, muy rentable. Y las mujeres, si hablamos concretamente del deseo sexual femenino, las mujeres fantasean muy poco y muy mal. Y esto es así, porque realmente a nosotras nos han dicho... Se puede aprender a fantasear entonces, ¿no? Sí, pero es algo que nosotras siempre nos han enseñado que, oye, que pensar en sexo, bueno, no está muy allá, ¿no? O sea, es como algo que si tú piensas mucho en sexo serás un tipo de mujer, pues que quizá socialmente no está tan bien visto. Entonces, toda la vida hemos aprendido a no pensar demasiado, no estar muy sueltas en este sentido, ¿no? Y cuando yo le pregunto a veces, tengo parejas a veces a las que le pregunto, ¿cuántas veces piensas en sexo, no? Y ellas te dicen, nunca. Y ellos te dicen un montón de veces durante el día, ¿no? O sea, realmente nosotras tenemos una tarea pendiente que es trabajar en esta mente erótica. En sexología se dice trabajar en la mente, poner la mente en clave erótica, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué a ti te resulta fantasioso en cuanto a las relaciones sexuales? ¿Qué te activa? Estas preguntas son importantes que nos las hagamos y esto es muy rentable para el deseo sexual. En resumen, hay que fantasear más, ¿no? Y conectado con eso, hay un tema controvertido que te he visto tocar alguna vez en redes, que es la pornografía, que algunas parejas usan precisamente para elevar el deseo, para fantasear, pero que es también muy criticada por otros colectivos, ¿no? ¿Qué importancia le das o qué posibles beneficios podría tener y qué problemas puede también acarrear? Pues fíjate que me resulta muy interesante que plantees la pregunta incluso en positivo, porque ahora mismo estamos en un momento en el que la pornografía está totalmente demonizada, ¿no? Es que, jolín, es todo mal. Bueno, la verdad es que esto daría para mucho, ¿no? Pero es verdad que, a ver, pornografía, lo que es material pornográfico o erótico, ha existido siempre desde los tiempos de los tiempos. O sea, existen grabados egipcios, ¿no? Que simulan relaciones sexuales, genitales. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Es verdad que lo que es nuevo es la forma en que ahora mismo accedemos a este material pornográfico, ¿no? La pornografía, tenemos que tener claro lo que es. La pornografía no es un material educativo, la pornografía no es de donde tenemos que aprender, a pesar de que ahora mismo se pueda estar utilizando como, bueno, pues donde buscar información. Pero esto es porque no hay nada más donde buscar información. Yo siempre digo que todos hemos intentado aprender de donde hemos podido. Y yo, que soy de la generación que en mi adolescencia había quien tenía el Canal Plus y había quien pues no teníamos el Canal Plus, y yo también intenté ver a ver si con esas rayitas, ¿no?, del Canal Plus se veía algo. Pues eso lo hemos hecho todos, ¿no? Ahí sí que había que fantasear mucho para ver algo, ¿no? Claro. Pero desde luego la pornografía pertenece al terreno de la fantasía. La pornografía es ficción, está hecha para precisamente incidir directamente en este deseo y provocar excitación. Y a pesar de toda la crítica que se le puede hacer a la pornografía, que es muchísima, esto cumple muy bien, o sea, hace muy bien su función, ¿vale? Es muy buena, potenciando el deseo y potenciando la excitación. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente se le puede hacer una crítica muy extensa a la pornografía, pues desde el modo en el que se consume, desde a qué edades, desde el acceso que se tiene a la pornografía, de lo que nos llega o que nos vende la pornografía. Está claro, ¿no? La crítica está claro, pero es verdad que a veces en contextos concretos, en sexología y para trabajar el deseo, se puede utilizar como material, al igual que se pueden utilizar muchos otros, desde revistas, pinturas, arte, literatura. También se puede utilizar el cine para potenciar esta fantasía y a mí me parece muy interesante. Bueno, y además hay que hacerlo de una manera muy individualizada, en que la persona puede no estar de acuerdo, pero puede que sí se abra una ventana al deseo y a esta fantasía. A mí lo que me parece que ahora mismo no tiene mucho sentido es demonizarla por completo, desde el punto de vista de que creo que en los últimos datos ponía que era la quinta industria del capitalismo más rentable. O sea, me parece que están las drogas, la prostitución, el armamento y después viene el porno, ¿no? Y está por delante del alcohol, de las apuestas. O sea, es una industria en la que
difícilmente vamos a poder acabar con ella, ¿no? Entonces, evidentemente, la pornografía hay que hacerle mucha crítica, hay que educar a la gente en que es un tipo de material al que se le tiene acceso y hay que ver, si se quiere ver, con mucha crítica y con mucho filtro delante, ¿no? Siendo capaz de hacerle mucha crítica. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que no hay que demonizarla y que el principal problema es que forma parte de la educación sexual de los adolescentes, bueno, o incluso antes de la adolescencia, o sea, el primer contacto con la pornografía es demasiado pronto. Exacto. Y como dices, ¿no? Pornografía siempre ha habido, pero antes incluso del Canal Plus, pues eran revistas con imágenes, ¿no? Y ahora es vídeo en 4K con cualquier cosa que te puedas imaginar, bajo demanda. Entonces, como siempre, consumo responsable y ver también cómo podemos proteger a los menores o cómo conseguimos que no interpreten eso como educación sexual. Exacto. Yo creo que hay que asumir como sociedad que no podemos acabar tan fácilmente con la industria pornográfica, es decir, no va a desaparecer de un día para otro, ni tampoco, no quiero que nadie se ponga... Y que tampoco tiene que ser el propósito, exacto, ¿no? O sea, para mí se exacto. trata de regularla y sobre todo controlar el acceso a los menores, no destruirla tampoco. Sí, yo desde luego no soy partidaria de censurar del todo este tipo de creaciones, ¿no? Que al final también pueden venir bien para muchas cosas, pero sí que es verdad que para quien nos pueda estar escuchando y decir, no, pues todo mal, bueno, a ver, vamos a ser conscientes de que tenemos una tarea pendiente de que es la educación, ¿no? Que es la educación sexual. La pornografía no va a desaparecer, aunque haya quien lo quiera, y tampoco vamos a poder evitar para siempre que tus hijos o hijas accedan a la pornografía, porque esto sería una utopía, no es verdad. A mí me gusta citar a María Rodríguez, que es una compañera sexóloga que sabe muchísimo sobre pornografía, y ella siempre dice que hay que intentar poner filtros en las cabezas, ¿no? Para que, aun accediendo a este material, sean capaces de ponerle crítica, ¿no? De ver que hay cosas que, vale, tienen su función, crean una excitación rápida, forman parte de esta fantasía, este deseo, pero bueno, le podemos poner límites a esto, ¿no? Es decir, al igual que como otro cine cualquiera en el que tampoco nos creemos todo, no sé, has visto según qué series o según qué películas muy violentas y de repente también somos capaces de ver que esto no es realidad, ¿no? En fin, es un tema interesante el de la pornografía. Y siguiendo con herramientas para elevar el deseo, tenemos una forma más clásica, que es la literatura erótica, y tenemos ejemplos como 50 sombras de Grey, que ha sido un superventas entre el público femenino y quizá precisamente porque les ha ayudado en este sentido, ¿no? Sí. O sea, otra herramienta que podemos utilizar claramente es la literatura, también la escritura, ¿no? Hay mujeres que de repente dicen, bueno, pues me gusta escribir, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda la literatura, y hay pues muchísimos ejemplos, desde este que citas hasta sagas muy completas de autoras que normalmente escriben en literatura erótica, que pueden funcionar súper bien y funcionan muy bien para estimular esta fantasía, poner esta mente conectada con la erótica. Y también pues series, películas, no de película porno, sino películas normales o películas incluso más eróticas, si quieres llamarlo así. Al final se dice que la línea entre lo erótico y lo pornográfico al final está en los ojos del que mira, ¿no? Ahí sería muy... Pero bueno, quizá sería la diferencia en que no salen genitales de forma explícita, ¿no? Hay muchas películas que también pueden funcionar bien para estimular el deseo. Revistas, incluso el arte, ¿no? Yo he tenido pacientes, pues por ejemplo, que les gusta muchísimo el arte y en las pinturas, la escultura, podemos encontrar referencias en los que bueno, nos evoque este erotismo. Sí. También es verdad que hablamos de falta de deseo o de deseo como si fuera algo binario, y en realidad hay grados, ¿no? Hay gente que de manera natural tiene menos deseo, o ese deseo va cambiando con el tiempo y no hay nada malo en eso tampoco, si no le supone un problema. O el problema podría venir cuando hay diferencias de deseo en la pareja, ¿no? ¿Cómo de frecuente es esto y qué recomiendas hacer en este caso? Es súper frecuente que haya discrepancia entre el deseo, o más bien entre las frecuencias ideales en las que yo quiero, ¿no?, tener relaciones sexuales. Y esto pues da problemas en las parejas muy a menudo. Como tú dices, a veces es un tema a veces muy personal, es decir, nadie te puede decir cuántas veces está bien tener
deseo o tener sexo. Si tú tienes ganas de tener sexo una vez a la semana, estará muy bien. Si tienes ganas de tener sexo una vez al día, pues muy bien también. Y si tienes ganas de tener sexo una vez cada 15 días, pues también estará bien, ¿no? Es decir, el problema viene cuando estas frecuencias en una pareja no se acoplan, no se adaptan. Por un lado, esto es bastante fantasioso. Está el mito, yo siempre digo, mira, está el mito del amor romántico, ¿no? En el que de repente una pareja tiene que coincidir absolutamente en todo. Pues luego está el mito de congeniar del todo con las frecuencias sexuales, y esto es bastante irreal. La mayoría de veces, a lo largo de nuestra vida, es muy idílico pensar que vamos a coincidir siempre en las frecuencias ideales con mi pareja, ¿no? Siempre que tú tienes ganas, tu pareja tiene que tener ganas. Esto es, si lo piensas bien, es un poco absurdo, ¿no? En cambio, pretendemos que una vez tenemos pareja, la pareja se acople a estas ganas, ¿no? Y esto a veces da pues muchos problemas. A mí me gusta decir, en broma, pero no es tanta broma, que cuando eliges una pareja, la elijas bien, y la elijas bien en muchos aspectos, y a lo mejor en el sexual también habría que pararse un poco. Porque si tú eres una persona que tiene poco deseo sexual, si necesitas una frecuencia sexual baja, pues a lo mejor buscarte una pareja que necesite tener sexo todos los días, cuando digo necesito lo pongo muy entre comillas, sino que tenga ganas de tener sexo todos los días, pues igual vas a tener un problema. A lo mejor no en el enamoramiento, que todo está muy bien y ese deseo está muy activado, pero a medida que va pasando la relación a una relación más estable, ¿no? más pausada, pues igual vamos a tener un problema. Y yo siempre le digo a la gente, mira, igual que tú eliges pareja y te tienes que poner de acuerdo en un montón de cosas como, no sé, ¿no? La religión, o si vamos a ver o no a la familia política todos los domingos, o en qué nos gastamos el dinero o el tiempo libre, pues a lo mejor no estaría de más ver qué tipo, ¿no? de relaciones sexuales o de deseo tiene la persona con la que me estoy emparejando. Esto sería interesante. Pero claro, esto a veces pues ya, bueno, nos llegan las parejas con ese problema en el que las frecuencias no congenian, y esto es algo a veces durillo de trabajar en consulta, ¿Qué te puedo decir? Pues que mira, la persona que tiene menos deseo es la persona que tiene que marcar el ritmo. Y esto a veces parece raro, ¿no? Pero realmente, de cualquier otra forma, el que la persona que tiene más deseo sea la que de alguna forma pida o no sé, ¿no? O seduzca todo el rato, es de alguna manera, corremos el riesgo de estar como achuchando, ¿no? Por decirlo así, como de lo que se llama premiar, ¿no? Que es como venga, ¿no? Venga. Y esto normalmente se lleva mal, es decir, que a ti te achuchen para hacer algo cuando no tienes ganas, el deseo al final no ayuda, ¿no? No sé, a lo mejor con el ejercicio físico, ¿no? Podemos decir, venga, vamos al gimnasio, pues a lo mejor tú dices, mira, que no tengo ganas de ir al gimnasio, ¿no? Que ya lo haré yo cuando yo quiera o como yo quiera. Entonces, hay que trabajar un poco en estos procesos de seducción, de cómo expresamos el deseo, de qué manera. Y cuando esta frecuencia no coincide, también hablar de que la masturbación es algo beneficioso en la pareja. Es decir, que el que tiene más ganas tiene que usar la masturbación. ¿Aún teniendo pareja? Sí, claro. Es la única manera de no presionar a la otra persona que está teniendo menos deseo. Esto es un tema delicado, Es un tema delicado porque, claro, el que viene a consulta, sí, pero es que el que viene a consulta normalmente viene el que tiene poco deseo diciendo, es que yo quiero tener más deseo, ¿no? Y a veces trabajar en este deseo está bien, pero también es muy importante trabajar en cómo esta pareja está llevando a cabo pues todas las rutinas, ¿no? De cómo se llega al sexo, cuántas veces, de qué manera, cómo seduzco a la otra persona. Pensamos que de alguna forma las relaciones sexuales empiezan cuando nos quitamos la ropa, y no es verdad, ¿no? Aunque tengamos una pareja de hace 25 años, nos tenemos que seguir seduciendo, nos tenemos que seguir expresando estas ganas, este deseo, y esto es muy importante, ¿no? El cómo lo hacemos. Sí, y ver cómo se abordan esas diferencias para que la persona que tiene más deseo no se sienta todo el rato rechazada y que la que tiene menos deseo no se sienta obligada, obviamente, a hacer cosas que no quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, supongo que igual que se llega a acuerdos para ver quién hace qué en la casa, pues habrá que llegar a acuerdos en este ámbito con los que ambas partes puedan vivir, y siempre está esa opción, como decías, de la masturbación, ¿no? Claro, es que a veces pensamos, bueno, por el hecho de tener pareja,
esto significa que cada vez que yo tenga ganas, tiene que haber otra persona a mi lado que responda a estas ganas. Y esto no es verdad, no tiene por qué, ¿no? Es decir, somos pareja, pero oye, cada uno tiene sus deseos y su manera de expresar la sexualidad y no tiene por qué. Y eso a veces cuesta un poco de entender. Y se puede complicar más, ¿no? Puede que haya deseos similar en cuanto a frecuencia, pero que no coincidan en el tiempo, ¿no? Sobre todo parejas que llevan ya tiempo, que tienen vidas ajetreadas, horarios distintos, como que no encuentran el momento para el sexo, y propones la opción en el libro de planificarlo, que mucha gente no estará de acuerdo porque tienen esta idea de que debe ser algo espontáneo como en las películas, pero tú crees que planificarlo y darle su espacio no es tampoco mala idea, ¿no? No, no es mala idea, porque tenemos muy estereotipada esta sexualidad pasional que surge, que viene con ganas y que yo estoy como todo el rato pensando que tengo ganas y que no sé, ¿no? Como eso que pasa durante el enamoramiento, por ejemplo. Esto ocurre así. ¿Por qué? Pues porque el deseo está muy, muy activado, ¿no? Pero claro, esto no va a ser así toda la vida y hay muchos momentos en la vida de una pareja en el que no vamos a encontrar la oportunidad, vamos a estar con 1000 cosas entre trabajo, crianza, ¿no? A veces esos papis de niños muy pequeños, de trabajo fuera de casa, dentro de casa y realmente no surge. Yo les digo a veces, no, si puedes esperar eternamente a que surja, pero que si no surge, pues a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, creo que planificar no está mal y esto no quiere decir monotonía o rutina, quiere decir que es un aspecto del que igual hay que ocuparse, hay que seducirse, hay que jugar, hay que pactar ciertos momentos a lo mejor de tiempo libre, cuando la cabeza puede descansar, pues a lo mejor esto beneficia al sexo, momentos de intimidad, que de alguna forma la pareja tiene que cultivar este aspecto, ¿no? Y asumir que la oportunidad a veces pues no aparece y que hay que buscarla. Yo siempre le digo a la gente, mira, a mí me ha costado muchísimo meter el deporte en mi rutina de vida y ahora por fin hay veces que tengo ganas de hacer deporte, pero no me pasaba antes, no me pasaba, no tenía que decir, a ver, ¿dónde voy a meter yo esto en mi día a día? Pues lo voy a meter aquí porque yo quiero meterlo aquí, ¿no? Porque creo que esto es importante. Yo digo muchas veces lo de si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, y sé que va a chocar aplicarlo al sexo, pero me refiero a que generalmente una vez que te pones a hacer algo, surgen esas ganas, ¿no? O sea, como que el deseo puede ser a veces la consecuencia de empezar con ese juego, esa seducción, y aunque sea planificado, pues es más probable que derive en deseo real una vez que rompes esa resistencia inicial, ¿no? O se me ocurre la analogía del apetito que decíamos antes. Quizás no tenías hambre, pero empiezas a comer, dices, bueno, esto está rico y surge ese apetito. Sí, eso que dicen que en el comer y el rascar todo es empezar, ¿no? Pues exacto, podemos añadirle una más. Sí, yo también pienso que no hay que malinterpretarlo, lo has explicado súper bien. No es que tenga que ponerme sin ganas, pero sí que es verdad que la oportunidad hay que buscarla, ¿no? Y no es tanto focalizarlo en directamente el sexo, yo creo que hay que buscar estos procesos de seducción y de juego y de espacio que una pareja necesita cultivar para que el sexo aparezca, ¿no? Y que muchas veces pues podemos empezar un cierto juego de intimidad de la pareja a veces sin muchas pretensiones, ¿no? Pero bueno, algo que sea un juego pues íntimo en el que, bueno, pues no lo tenía pensado, pero oye, estoy a gusto y si estás a gusto, pues puede que las cosas fluyan. Siempre con la flexibilidad de que no todo tiene que acabar sí o sí en sexo, ¿no? Pero que yo siempre le explico a las parejas que la intimidad, o sea, potenciar la intimidad siempre va a beneficiar a las relaciones sexuales. Dices que no tiene que terminar en sexo, yo diría que no tiene que terminar en coito, ¿no? Porque todo ese juego puede ser sexual sin llegar a penetración, o sea, no caer en ese coitocentrismo que mencionas en el libro. Totalmente, totalmente. Tenemos que ver las relaciones sexuales como algo que no acaba sí o sí en coito siempre de la misma manera, sino que como algo muy variado y que muchas veces el ver el sexo como el coito es muchas veces lo que frena, sobre todo las mujeres. Fíjate que muchas dicen, es que yo ahora mismo no tengo ganas y solo de pensar en el coito en sí, es como, no, siento un rechazo ahora mismo a esa situación porque estoy muy cansada, porque no me apetece, por 1000 cosas, ¿no? Vale, pero a lo mejor sí me apetece, pues no sé, darnos una ducha y contarnos qué tal nos va el día, darnos unos buenos besos y magreos y toqueteos, a lo mejor algo más rápido, ¿no? Tipo más masturbación,
O sea, todo esto también es sexo y también forma parte de la vida sexual de las parejas, ¿no? O sea que sí, lo has expresado muy bien. Muy bien. Pues ya por ir cerrando, quería hablar de cómo cambia este deseo con la edad, porque asociamos el deseo sexual con la juventud y es evidente que con el tiempo pues, se reduce el deseo, ¿no? En gran medida por esa reducción de las hormonas sexuales, especialmente marcada después de la menopausia en la mujer. ¿Cómo dirías que cambia el deseo y las relaciones a partir de este momento en la vida de la mujer y qué puedes recomendar aquí? Sí, como decíamos, este pilar que son las hormonas son importantes, ¿no? Y al igual que en la adolescencia tenemos ese boom hormonal que de repente pues somos como hormonas con patas, ¿no? Y el deseo está súper activado, pues en la menopausia va a llegar pues un declive de estas hormonas y esto va a afectar al modo en que se expresa la sexualidad, ¿no? Puede hacer disminuir el deseo, puede hacer disminuir o cambiar también el modo en el que nos excitamos o incluso llegamos al orgasmo. Eso no quiere decir que acabe la vida sexual, ni muchísimo menos, pero sí que, bueno, es cambio, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, la vida pues van a cambiar muchas cosas, entre ellas la sexualidad, que podemos vivirla de una forma mucho más madura sin que esto sea una visión catastrofista, ¿no? De la sexualidad en la menopausia, ni muchísimo menos. De hecho, lo que pasa muchas veces es lo que venimos diciendo, no solo se puede ver este factor hormonal, sino que a veces se junta pues que llegamos a la menopausia con relaciones, por ejemplo, de muy larga duración, de muchísimos años, muy desgastadas, donde el sexo está ya muy monótono, con mucha rutina, con poca, al final con poca seducción y con poco de esto que cuando hay una relación nueva, evidentemente, pues todo fluye, ¿no? Pero con una relación de hace 30 años, pues no va a ser lo mismo. Encima llega la menopausia, las hormonas me dan un bajón, pues oye, ya sumas todo y puede ser pues como un palo en la rueda, ¿no? Pero que es verdad que hay que trabajarlo un poco todo, ¿no? También los hombres hay una disminución de esa testosterona a partir de los 40 años que también va a afectar pues a lo mejor a las erecciones, que van a ser un poco menos potentes, un periodo refractario más largo, con un poco menos de deseo, es decir, que todo eso también hay que combinarlo, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer un poco es trabajar en, llegar a la menopausia con la mayor salud, ¿no? Es decir, que a veces llegamos a la menopausia mal, con un estado de salud ahí como que vamos ranqueando y encima, pum, llega la menopausia y es como la gota que colma el vaso realmente, ¿no? Entonces, llegar a la menopausia con unos buenos hábitos es muy importante, porque llegado a la menopausia, si tenemos muchas dificultades, va a ser más difícil instaurar esos hábitos que si ya los llevamos, ¿no? Y luego ver mucho, en mi caso, yo creo que lo que más veo es esas adaptaciones en pareja, ¿no? Que hay que hacer en relaciones de larga duración, en donde llega la menopausia y aparecen algunos problemas que no son solamente causa de la menopausia, sino que vienen arrastrándose por malas dinámicas de pareja. Y yo tengo muchas mujeres, o conozco muchas mujeres que de repente han encontrado relaciones nuevas, enamoramientos en la menopausia y no han tenido absolutamente ningún problema para desear, excitarse, lubricar, ¿no? Es decir, que todos son factores que se unen. Como decías, es la conjunción del declive hormonal más mucho tiempo con la misma pareja y que tampoco puedes esperar tener el mismo sexo con 55 que con 25, ¿no? Pero también entender que el sexo tiene muchas más dimensiones. Bueno, y porque quizás estamos en una sexualidad que se valora la potencia, la juventud, el deseo como muy activo, y no valoramos otras cosas que van a aparecer en una edad más madura, como por ejemplo saber mucho mejor lo que quiero, saber expresarlo, una sexualidad como más centrada en una misma, ¿no? En uno mismo, porque ya pues voy de vuelta y hay cosas que ya voy dejando atrás porque no me han funcionado en X tiempo, pues ya no las hago, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también hay que valorar que la madurez nos va a dar muchas cosas buenas para la sexualidad. Perfecto, Laura, pues lo dejamos aquí. Mil gracias por hablar tan abiertamente sobre estos temas, me parece muy necesario y que sigas divulgando igual de bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos, y todo, por invitarme y a todos los que nos estén escuchando. Espero haber podido, hablar de este tema desde un punto de vista de la salud, quitando tabús y estereotipos y que les sirva a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.